La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó, El Doctor en Casa TV. Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy tenemos un tema súper interesante. Vamos a hablar de cómo se realiza la reducción y el levantamiento de mamas con nuestro invitado, el doctor Julio Recalde, que es especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva y también experto en flebología. Vamos, por favor, con esta placa que dice cuánto sigue. Las mujeres que buscan una reducción mamaria normalmente se quejan del peso excesivo de las mismas, que les obliga a adoptar posturas que causan dolores de espalda crónicos. Las mamas pueden tener tamaños y pesos variables y aún siendo pequeñas ser sostenidas por tejidos de poca resistencia y tener un aspecto caído aunque no se haya tenido cambios bruscos de peso ni hayan amamantado. El procedimiento de levantamiento de mamas permite modificar la forma de las mismas, lo que mejora la imagen y la confianza en la paciente. Este es el tema que vamos a hablar con nuestro invitado y quiero contarles que nuestro invitado es doctor en Medicina y Cirugía, egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, residente de la especialidad de Cirugía General en el Hospital del Cáncer y Quemado, profesor doctor Manuel Riveros, residente en la especialidad de Cirugía Plástica en el Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Brasil, de la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Trayectoria como cirujano plástico, instructor de posgrado nombrado por la Facultad de Ciencias Médicas y director médico de Operación Sonrisa Paraguay. Él es el doctor Julio Recalde, está con nosotros acá. Hola Doc, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Hola Vivi, un placer estar aquí de vuelta, un saludo a la audiencia y estamos listos para contestar a las preguntas que tengan. Bueno, el tema de hoy, Doc, es el levantamiento y reducción y levantamiento de mama. Sí. Resulta que en el proceso de amamantamiento y en el proceso de envejecimiento, normalmente la mama sufre cambios, primero evolutivos, es decir, se agranda, crece, especialmente para dar de mamar. Sí. Y después, cuando se terminó de dar de mamar, la mama empieza a perder volumen. Y con los años también. La mama pierde volumen, consistencia y se va cayendo. Normalmente nosotros, los cirujanos plásticos, tomamos como referencia de lo caído o no el surco submamario, que es donde se termina la mama para abajo. Y entonces a partir de ahí nosotros empezamos a medir qué tanto cayó la mama y en base a eso elaboramos un plan de levantamiento. Si la mama quedó muy grande, también de reducción. Aunque con una pequeña diferencia. Muchas veces la mama grande, gigante o gigantomastia, como se suele llamar, ya puede ser un motivo de consulta en la adolescencia de la paciente, porque el peso es muy grande, obliga a posturas incómodas y le resulta elegante a una niña que está todavía despertando a la sexualidad, que ella tiene algo por lo cual se le puede señalar y hacer bullying. Entonces, aunque las técnicas son parecidas, los motivos pueden ser diferentes. Perfecto. Bueno, de ese tema vamos a hablar en el programa de hoy. No te pierdas. Ahora vamos a hacer un pequeño corte y volvemos ya. Bueno, y ahora sí nos metemos de lleno en este tema que creo muy importante. Como el doctor ya lo decía, vamos a hablar de la reducción y el levantamiento de mamas, pero esto puede pasar con una chica, con una niña, ¿verdad? Una nena que está comenzando a crecer, pero tiene ya las mamas muy desarrolladas, muy grandes.
que no va acorde ni a la edad ni al estado del desarrollo de esa niña, ¿verdad? Exactamente. Suele ser un problema y suele ser un problema que todavía en una sociedad como la nuestra es como que los padres muchas veces se niegan a llevarle a la consulta porque ellos consideran que de repente es algo que tiene que asumir la chica. Y a veces la chica no tiene idea de su sexualidad ni nada de eso. Siente que le molesta, es objetivo de burlas. Es incómodo para correr, para hacer gimnasia. Es incómodo para la actividad física, es incómodo para todo. Y entonces, cuando la persona consigue que los padres le lleven a la consulta y escuchan las quejas que tiene la paciente, los padres mismos se dan cuenta de lo enceguecido que suelen estar, ¿verdad? Suelen ser bastante grandes para el tamaño general de la paciente y a veces la paciente en su afán de esconder eso también se descuida, ¿verdad? Y entonces hay una obesidad acompañante que muchas veces una vez que uno le opera, la paciente empieza a recuperar rápidamente la forma. Entonces es recomendable, ¿verdad?, que los padres tomen en cuenta. Normalmente los chicos avisan de alguna forma, o de forma directa o indirecta, de algo que no les gusta. Y siempre conviene en estos casos de unas mamas grandes que van a ser incómodas, que pueden potenciar que la chica tenga un problema de desarrollo a nivel social o personal. Entonces la llevan a la consulta, agendamos una cirugía porque eso no responde a medicamentos. Claro. ¿Verdad? Entonces se agenda una cirugía, se hace la cirugía. Muchas veces ya ha ocurrido que la paciente pierde volumen, le hacemos el levantamiento, después tiene sus hijos, da de mamar y después de unos años viene ya con las mamas muy atrofiadas y pide tener un pequeño aumento, ¿verdad? La reducción de mamas sí o sí tiene que ser con levantamiento, doctor. Si es una chica joven, por ejemplo. Casi siempre lleva porque la mama es tan grande que sale de ese contorno torácico, ¿verdad? Una vez que, como digo yo, baja por el peso mismo, ya baja por debajo del surco submamario, hay que hacer alguna técnica de levantamiento. Si uno hace una simple reducción, la mama va a quedar como va a prácticamente quedarse como un huevo frito en el tórax, ¿verdad? Entiendo, perfecto. ¿Y esto es hereditario, el tema de tener las mamas así muy grandes? Estamos hablando de muy grandes, ¿verdad? Puede ser hereditario y yo tenía un profesor en el Brasil que siempre nos decía, miren a la abuela paterna. Ah, así es. Así decía. No hay en los libros no dice eso, sí, pero la experiencia. Pero la experiencia de un profesor mío decía, miren a la abuela paterna. Estoy pensando en mi abuela paterna, sí. Y entonces ahí te vas a dar cuenta si realmente hay o no mamas voluminosas. Pero a veces yo ya me encontré con casos donde las dos abuelas tenían grandes pechos o de repente que ninguna de las dos abuelas tenía grandes pechos. Entonces, todas las verdades son posibles. Ahí mismo. Bueno, vamos a ver el siguiente material, por favor, y el doctor va a seguir explicándonos esto. A ver. Las mamas grandes y pesadas. Ya se notan en la adolescencia y suelen ser motivo de quejas y consultas. A veces el peso de las mamas es tal que obliga a la paciente a mantener posiciones que le permiten sobrellevar mejor el peso y usar sostenes especiales que a lo largo del tiempo producen marcas en los hombros. El dolor causado por el exceso de peso se puede localizar en los hombros o en la propia mama. Menos común es el crecimiento mamario luego de dar de mamar. Sí, realmente es así, ¿verdad? La paciente consulta por dolores de espalda, dolores mamarios propiamente dicho, y dolores en los hombros. El dolor en el hombro por el uso del sostén que carga con todo ese peso, el famoso push-up, ¿verdad? Sí. Eso
son motivo de consulta muchas veces. Aquí no es muy común porque aquí no hay cobertura por parte de los seguros de ese tipo de patología. Pero en el Brasil teníamos muchas consultas derivadas por los traumatólogos. Es decir, el paciente consultaba por dolor de espalda permanente y resulta que era por la posición. El paciente tiene que llevar, y esa había una explicación que daba el doctor Ivo Pitangui, sobre la forma de llevar las mamas grandes, que era como si fuese el que lleva el tambor, el bombo, ¿verdad? Sí. Que carga todo el peso y se va para atrás. Claro. Entonces esa era la forma en que la paciente se tenía que colocar para poder llevar las mamas grandes. Entonces eso deriva en dolores. Esos dolores pueden ser muy incomodantes y especialmente en una persona joven que no tiene otro motivo para que le duelan las cosas, ¿verdad? Puede ser muy, muy molesto. Entonces ahí vienen, consultan, nosotros le hacemos la evaluación y decidimos qué tipo de reducción van a tener, hasta qué punto vamos a reducir y también preguntamos qué es lo que la paciente quiere, ¿verdad? Claro. Normalmente te piden una mama bastante pequeña, con capacidad de dar de mamar. Claro. Y por encima del surco submamario como para que puedan vestir una ropa más cómoda de llevar, ¿verdad? Entonces eso es por lo general. Rara vez viene, por ejemplo, pero hay pacientes que vienen y consultan después de haber dado de mamar 2 o 3 hijos y te dicen que con cada embarazo les creció más el pecho. Son menos, pero hay también esos casos, ¿verdad? Y hay casos de pacientes que ya se operaron en la adolescencia para una reducción y después de dar de mamar vuelve a crecer. Entonces se vuelve a repetir más o menos el mismo patrón de cirugía y a veces cuando ya tienen muy grande, muy caído y ya se perdió la consistencia, lo que se busca de repente es ponerle un implante, pero más que nada para darle dureza y poder darle forma. ¿Qué es más, no sé si complicada es la palabra, pero más trabajosa de la cirugía, de aumento de mamas o reducción de mamas? La reducción de mamas es más difícil. Más difícil. Normalmente, ¿por qué? Porque primero lleva más cortes, uno tiene que pensar mejor en forma tridimensional en lo que va a sacar y en lo que va a dejar. Siempre es más importante lo que queda que lo que se saca. Claro. Y la forma de sacar, la forma en que uno va cortando el tejido glandular, la forma que va sacando el tejido graso, eso es lo que va a dar la forma del cono de la mama y va a dar también la proyección de la mama, ¿verdad? Entonces uno tiene que ir pensando en eso cuando va desarmando la mama para poder volver a armar después de eso, ¿verdad? Entonces tratamos siempre de dejar una mama funcional, aunque hay casos donde es tanto lo que hay que levantar en una mama que a veces es muy complejo porque puede tener más complicaciones. El hecho de tratar de levantar una mama que está muy caída, nosotros hacemos lo que se llaman colgajos y el colgajo que trae el pezón hasta arriba, la aureola y el pezón hasta arriba, puede sufrir en ese proceso y podemos llegar a tener una pérdida de pezón. Entonces, en esos casos vamos a tener una complicación innecesaria y a veces en las pacientes que tienen así 45 años, que ya no van a dar de mamar y tienen una mama muy grande, les proponemos simplemente hacer la reducción y hacerle lo que se llama el injerto de pezón, ¿verdad? Entonces cortamos, sacamos eso y ponemos como una estampilla donde a nosotros nos parece que va a ser la posición correcta. Y cuando, porque dijiste que cuando son niñas o todavía son jóvenes y piensan tener hijos, entonces se puede hacer esto sin cortar los conductos. Sin cortar los conductos, sí. Que llevan la leche, que van a llevar la leche más adelante. Las glándulas son un sistema que produce, ¿verdad? Se van juntando cada vez más las glándulas y en acinos se llaman, y esos
van desembocando en los conductos galactóforos. Los conductos galactóforos que llegan al pezón son relativamente pocos, son 12 más o menos, para toda la cantidad de glándulas que tenemos. Entonces, es como una pequeña duchita, ¿verdad? Por decirlo así. Entonces, lo principal de la cirugía es no afectar eso. Si uno conserva los conductos galactóforos, la paciente va a tener capacidad de lactación. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta también es que si la paciente tiene lo que se llama el pezón invertido, que el pezón en vez de ser puntiagudo hacia afuera, está metido para adentro, esa mama probablemente no va a tener capacidad de dar de mamar, aunque le hagamos una cirugía perfecta. Por la manera del pezón. Claro, es una malformación del pezón. Ah, ya, perfecto. Bueno, no sé si tenemos todavía tiempo para otro material y la explicación o tenemos que hacer ya el corte. Tenemos que hacer el corte. Bueno, hacemos el corte. A la vuelta del corte, el doctor nos va a explicar cómo sabemos si la mama está caída o no. Bueno, si está muy caída, obviamente que te vas a dar cuenta, pero y si más o menos cómo se mide, qué es lo que es el surco submamario. Vamos a hablar de eso a la vuelta. Con nuestro invitado, doctor Julio Recalde, y ahora vamos a ver este material que habla de cómo se mide la mama caída. Todo el mundo muy atento a este material. Vamos a verlo. ¿Cómo se mide la caída de la mama? Todo el tejido mamario que cae por debajo de la línea del surco submamario se considera caído. En las mamas grandes y caídas, el 100% del tejido puede estar por debajo de esta línea. En las pacientes con caída mamaria sin hipertrofia, se puede encontrar también el 100% del tejido por debajo de esta línea, con la diferencia de que puede consistir en un exceso de piel con bajo contenido de tejido mamario. Sí, muy bien. La medida para nosotros siempre es el surco, ¿verdad? Hay gente que viene y me dice, se me cayó la mama, y uno la examina y tiene toda la mama por encima del surco, pero como que perdió consistencia, y porque se atrofian el tejido glandular, especialmente ya cerca de los 40 años más o menos. Ahí se empieza a atrofiar el tejido glandular. Alguna gente se atrofia y cambia por tejido graso, y otra gente simplemente se atrofia y desaparece. Entonces esa gente te dice, tengo la mama en su lugar, pero está como que desinfladita, marchita. Marchita, sí. Así le llaman, ¿verdad? Entonces, en esos casos es donde más fácil es hacer una cirugía de levantamiento, porque prácticamente uno pone un implante, se rellena eso y se terminó. En los casos donde la mama va cayendo, ¿verdad? Llega un punto donde la única forma de hacer un levantamiento es sacando piel. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que calcular cuando medimos el surco, vemos que la mama va cayendo por debajo de ese surco, ¿verdad? Muchas veces uno puede poner un lápiz ahí debajo y se ataja con la mama, ¿verdad? De tan caída que está. Y después tenemos que ver la cantidad de tejido que tenemos. El exceso de piel nos va a dar la cantidad de tejido con el que podemos disponer. Pero si hay mucha piel y hay poca mama, muchas veces hay mujeres muy flacas, naturalmente, que tuvieron una mama muy voluminosa y después esa mama se atrofió y se cae. Llega inclusive hasta el ombligo la mama, ¿verdad? Pero no tiene prácticamente contenido, es puro bolsa. En esos casos solemos ofrecer, aparte del levantamiento, la colocación de un implante para que tenga un poquitito de consistencia. En los casos de las mamas muy grandes y muy caídas, ahí sí tenemos que reducir el volumen de adentro y el volumen de afuera. Y normalmente lo que más reducimos es el volumen de afuera para poder levantar y darle forma, ¿verdad? La forma en que uno saca el tejido
es la forma en que uno va a poder armar el cono. Un poquito difícil de explicar sin un gráfico, pero normalmente sacamos, como si fuese una torta, sacamos la parte de abajo de la torta por lo general, aunque depende de la técnica que uno va a utilizar, pero se saca como decir, un cuarto, un medio de la torta y después eso se... O sea que realmente, como dijiste, desarmás, sí, sacás el exceso y volvés a armar. Exacto. Y ahí pones en su lugar. Exactamente. Qué trabajo, doctor, realmente. Por eso es mucho más difícil, claro. Es mucho más difícil de armar, es mucho más difícil de que queden iguales, ¿verdad? Porque uno va haciendo prácticamente a ojo, entonces por eso también tarda más, una cirugía que demora más, porque uno tiene que hacer un lado y después espejar el otro. Claro. Tratar de porque no hay una medida exacta, no hay formas exactas de hacer a veces. Claro, no, es como una prótesis que ya viene con su medida y su forma. Claro, y que uno si ve diferencia en la mama, pone una prótesis más grande de un lado y una prótesis más chica del otro lado. En este caso uno tiene que, normalmente nosotros hacemos la reducción primero del lado más pequeño, montamos ese lado más pequeño y después hacemos la reducción del lado más grande para tratar de igualar. Ya, perfecto. Bueno, y veamos este siguiente material que habla en la evaluación del paciente, que todos los médicos nos dicen que eso es una de las partes más importantes. A ver. La evaluación de pacientes. Se debe tener en cuenta el peso y la consistencia de la mama, la posición del surco submamario, la distancia de la areola a la horquilla esternal, edad de la paciente, intenciones de dar de mamar, etc. Algunas pacientes se quejan de mamas caídas sin que realmente hayan caído. Más bien, tienen una pérdida de consistencia. Doctor, ¿qué es horquilla esternal? Aquí. Ajá. Es la transición entre el cuello y el esternón. Sí. Es el hueco ese. Ese hueco. ¿Y qué pasa? Ese hueco es la señal de la línea media y es el punto más fijo que tenemos en el tórax. Entonces, de ahí hasta el surco, hasta el pezón es donde se mide. Normalmente en una persona de más o menos una mujer de 1,60 m, la distancia debería ser de 18 centímetros. Que son distancias convenidas, no son distancias que es más o menos lo que uno ve, lo que uno mide. Y o sea que si me mido y es más que eso, mucho más, quiere decir que ya está caída la mama. Se puede decir que es una de las formas, ¿verdad? Otra forma de medir lo caído o no, o la altura o no, ¿verdad? Te dicen, según qué libro, la altura del pezón tiene que ser ideal. Tiene que ser la línea media de la altura del hombro al codo. O sea, la mitad. Ahí es donde tendría que ser. Otros libros te dicen el tercio superior. Divides en 3 y la parte más alta ahí debería ser. Lo que yo veo en consultorio normalmente es más bajo, ¿verdad? Es decir, mitad, porque un tercio la mitad del hombro, ya... claro. Lo que pasa es que normalmente nuestra población es más baja que la europea o la americana, que es donde se hacen los libros, ¿verdad? Claro. Entonces, lo ideal yo creo que varía de acuerdo a la población. Claro. Bueno, y ahora vamos con este otro material, ya el plan quirúrgico. A ver. El plan quirúrgico. Se debe resolver cuánto tejido mamario se dejará, la posición deseada de la areola y si será necesario o no el uso de implantes mamarios para dar consistencia a las mamas caídas, siempre teniendo en cuenta los deseos de la paciente y la realidad física que presenta. Exactamente. Es muy importante cuando estamos trabajando el tema del peso, porque el complejo areola-pezón tiene que estar a una altura, ¿verdad? Entonces nosotros tomamos las medidas, posicionamos eso y de acuerdo a lo que nos dice la paciente, hay por ejemplo pacientes que no tienen una idea muy clara y es súper importante que antes de operarle nosotros le pongamos la idea
de que, por ejemplo, no ocurre tanto ahora, pero llegó a haber en un momento gente que te pedía todo el volumen acá arriba. Subir toda la mama, así una mama enorme. Y una mama grande, si uno levanta, va a durar 2 meses en su lugar y después se va a volver a caer. Claro, es que es la ley de la gravedad. Es la ley de la gravedad y es la resistencia de los tejidos, ¿verdad? Claro. Entonces, siempre yo digo, lo mejor que podemos hacer para evitar problemas con el paciente, porque una falta de entendimiento con el paciente es un problema, ¿verdad? Sí. Siempre No, va a hablar. una vez que después que se operó, no era Claro. lo que yo quería, ya está Claro. hecho y qué sé yo, Entonces, ¿verdad? en ese momento nosotros tenemos que decirle, esto es imposible. Ajá. Lo posible es esto, disminuyendo tanto por ciento. Yo siempre les voy tratando de diferentes formas de preguntar cuánto es lo que quiere más o menos que se quede. La mayoría te dice, quiero quedarme con pecho, pero no quiero que sea Claro, tan grande, claro. ¿verdad? Entonces vamos tomando las medidas con respecto a eso y ahí armamos la mama. Perdón doctor, pero ¿cómo una persona que tiene los pechos muy grandes puede saber qué medida quiere? Y ¿Tiene que mirar a otra persona? ¿Cómo normalmente yo por eso te digo, le voy preguntando de diferentes formas como para tratar de armar mi esquema. Ahora, por ejemplo, le digo, si vos tenés 100%, este es volumen el 100%, y que te quedes sin ninguna mama, como que te quede con un pecho plano, es 0%. ¿Con cuánto te querés quedar? Y normalmente te dicen 50 claro. 40, ¿verdad? Es que es más o menos lo real. Ahora, si te dicen me quiero quedar con 70% de lo que tengo en una mama muy grande, es muy difícil de levantar, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ser súper estrictos, vamos a decir, en ese sentido de no prometerle algo que no se va a poder lograr, porque después el paciente se decepciona. Claro, porque si se queda mucha cantidad, también va a caer. Claro, ¿verdad? Claro, siempre se cae. Incluso la gente que se pone prótesis, y las prótesis son muy grandes, cae también después de un tiempo. Siempre se cae. Entonces tenemos que ser más en ese sentido de advertirle. Yo siempre digo, vas a gastar una buena cantidad de plata y no vas a conseguir lo que estás pretendiendo. O te quedas como estás y entonces no te tocas y te quedas con la mama grande y un poco caída. Pero si yo te hago un levantamiento y te quedas con la mama relativamente grande, otra vez se te va a volver a caer. Porque no hay sostén que pueda sostener. Claro. Es un poco ponerle en contexto a la paciente, ¿verdad? Doctor, en tu experiencia, ¿el sutién o el sostén que usamos las mujeres realmente evita la caída del pecho o no? Yo creo que sí. Por lo menos mantiene en un tiempo en su posición y depende del tipo de sostén también. Tiene que ser un sostén de sostén, no un sostén, porque hoy en día tenés el sostén sexy, el sostén qué sé yo, ¿verdad? Entonces, un sostén sexy no necesariamente sostiene, claro, ¿verdad? El sostén tiene que hacer que la mama se quede en su lugar, que no tenga posibilidad de moverse. Cuanto más posibilidad de moverse tiene, es más sujeta a la caída, a sufrir caída y a depender de otros factores para caerse, ¿verdad? Perfecto. Bueno, y ahora vamos con el siguiente material. Llegó el momento de la cirugía. A ver. ¿Cómo se realiza la cirugía? Se hacen en el quirófano, bajo anestesia local y sedación, o bajo anestesia general. El tiempo quirúrgico es de 2 a 3 horas. La cirugía consiste en retirar los excesos, ya sea de piel, de glándula mamaria o ambos, más la remodelación del tejido que va a quedar en la paciente. A veces se colocan implantes cuando la paciente tiene poco tejido mamario y este es muy flácido. Muy bien, sí. Lo que nosotros hacemos, lo que planeamos, tiene que ser así, bien consistente, que la paciente tenga idea de dónde van a estar las cicatrices, cuánto vamos a levantar y todo eso. Entonces, cuando nosotros planeamos,
planeamos la posición donde va a quedar la aureola, que es lo más importante, la posición en que van a quedar las cicatrices, cuánto tejido vamos a sacar. Y de repente, si vamos a poner un implante, por ejemplo, pacientes que tienen relativamente caído un grado 1, ¿verdad? Normalmente hay grado 1, 2 y 3 de caída, ¿verdad? Entonces, un grado 1 de caída a veces se soluciona solamente colocando un implante. No se necesita más que eso. Especialmente cuando la paciente viene y te pide, aparte de levantar, un aumento. Entonces puede ser más fácil poner simplemente un implante. Ahora, cuando sobra mucha piel y la paciente te pide, aparte del implante, o sea, aparte del aumento, nosotros sacamos piel alrededor de la aureola para subir y la piel del polo inferior para poder sacar los excesos. Y colocamos un implante, ¿verdad? Cuando ya es muy caída, sí ya hay la famosa T invertida, ¿verdad? O cuando es muy grande, se hace la famosa T invertida, cuya cicatriz puede llegar inclusive hasta la línea media y hasta la axila. Pero no siempre se usa la T. No siempre se usa la T invertida. Perfecto. Bueno, doctor, tenemos que hacer un pequeño corte, le invito a otro cafecito, volvemos ya. Hablando y conociendo un poquito más de cómo se realiza la reducción y el levantamiento de mamas, gracias a la presencia del doctor Julio Recalde, que nos está comentando esto. Él es especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva y también flebología. Y ahora el tema importante, que también cuando uno se va a hacer cualquier tipo de intervención y más aún algo así en un lugar tan delicado, ¿verdad? Y tan lindo como son las mamas de la mujer, queremos saber el tema de las cicatrices y tenemos este material para compartir. Las cicatrices pueden ser alrededor de la areola, periareolar y vertical, y la cicatriz en T invertida. En raras ocasiones se realizan otros abordajes. En el plan de cirugía se plantea mantener la sensibilidad de las mamas y la capacidad de amamantamiento, pero en casos de mamas demasiado grandes pueden quedar alteraciones de una o ambas. Normalmente una de las primeras cosas que nosotros planteamos a las pacientes es el tema de las cicatrices, ¿verdad? Alguna vez ya me tocó alguna paciente que viene y te dice, no, yo quiero un gran levantamiento, pero no quiero cicatrices, lo cual imposible. No, es imposible, ¿verdad? Entonces, tenés que decirle lastimosamente que no a la paciente porque no tiene razones, ¿verdad? Te dice, no, mi amiga se hizo, no sé, ¿verdad? Claro, pero cada cuerpo es diferente. Pero normalmente el planteo de una corrección quirúrgica siempre conlleva la presencia de cicatrices. Por supuesto que las cicatrices, cuanto más caída es la mama, más cicatrices van a tener. Los pequeños arreglos, por ejemplo, hay gente que vos podés corregirle lo poco caído que tiene haciendo una reducción de aureola, por ejemplo, y ahí ya podés esconder el resto de tu levantamiento. No es siempre, pero puede ocurrir. O de repente cuando está ligeramente caída, tiene una aureola grande y le vas a poner un implante también, entonces ahí se puede esconder solamente con una periareolar. En los casos donde ya sobra más piel, hay que ir al polo inferior, sacar un exceso de piel. Hay unas mamas de cierto tipo de forma, ¿verdad? Que solamente sacando la piel de abajo se levantan también, ¿verdad? Ah, sí. Son las menos, no son muy comunes, pero lo habitual es tener que sacar alrededor de la aureola la vertical
para un levantamiento, y cuando hay una reducción importante, la T invertida, ¿verdad? Que es alrededor de la aureola, una vertical que llega hasta el surco y la del surco que es grande, ¿verdad? Y las cicatrices pueden ir, como dije hoy, de axila a esternón, y cuanto más grande, más vamos hacia ese tipo de cicatrices, ¿verdad? Doctor, pero y después de la cirugía, ¿qué tiene que hacer una persona para que esa cicatriz desaparezca o se vea lo menos posible? O no sé cómo se dice. Normalmente hay cosas que hacemos, ¿verdad? Por ejemplo, tratamos de tocar el tejido lo menos posible. Cuanto menos manoseado está, especialmente si es un tejido que tiene mucha grasa, cuanto menos manoseado está para nosotros es más fácil porque esa grasa que se toca tiene tendencia a descomponerse y puede formar quistes, o a veces de repente se te abre la herida después de 15, 20 días y sale un poco de grasa por ahí y después se vuelve a cerrar sola, ¿verdad? Pero normalmente hacemos con puntos reabsorbibles, es decir, hilo que no tenemos que retirar, aunque a veces también hacemos con puntos que se retiran, ¿verdad? Eso no es problema. Y después esperar un tiempo, ¿verdad? Las cicatrices normalmente corren, sea donde sea, corren por un periodo. Los primeros 2 meses más o menos es una cicatriz fina, lineal, relativamente dura. Después se vuelve roja, gruesa y dura. Y después, a partir de los 6 meses, se empieza a volver blanca y fina y blanda, ¿verdad? Yeah. Entonces, ese proceso nosotros acompañamos con cicatrizantes, con paciencia. ¿Con cicatrizantes? ¿Es una crema cicatrizante? Sí, hay cremas cicatrizantes, ¿verdad? Aloe vera, esas cosas, doctor. Aloe vera yo no suelo recomendar, especialmente en los primeros 2 meses, porque el aloe vera tiene, ¿cómo te voy a decir? Es un poquito irritante. Ah, sí. Lo mismo que hay geles cicatrizantes que tienen silicona. Los geles cicatrizantes con silicona normalmente yo no les suelo poner durante el primer mes porque son irritantes y parece que dan la sensación de que empeora. Inclusive alguna gente te dice que se le vuelve más sensible. Entonces yo espero que madure más la cicatriz con cicatrizantes más suaves y después le cambio por cicatrizantes más fuertes. ¿Cómo uno puede saber si tiene cicatrización queloide en las mamas? O sea, nunca puedes saber hasta que te cortás y tenés una cicatriz y ahí ves, ¿verdad? Pero si es un paciente sin antecedentes de cirugía, es un azar, ¿verdad? Y también hay gente que hace cicatrización queloide en un lugar y no lo hace en otro, ¿verdad? Sí. La cicatriz queloide en mama normalmente se puede tratar y sacar y después la siguiente vez ya no hace. Pero no es siempre. Claro. Hay gente que hace cicatriz queloide en cualquier cosa que se toque. Claro. Y en esos casos, por ejemplo, evidentemente que vamos a hacer con todas las advertencias posibles porque el paciente que tiene tendencia a cicatrización queloide, lo mejor es no operarse. Sí, sí. Pero si el problema de la mama muy grande, muy caída, es más importante que la cicatrización queloide, bueno, es una elección que uno tiene que tomar, ¿verdad? Perfecto, súper entendido. Bueno, y ahora vamos con este otro material. A ver. Recomendaciones luego de la cirugía. Se recomienda a las pacientes el uso de un sostén especial en el posoperatorio por al menos 1 mes. Los puntos se retiran luego de 2 a 3 semanas y se advierte que el edema desaparecerá en un 60% al cabo de 1 mes y la recuperación completa puede demorar de 6 meses a 1 año. Nosotros al terminar la cirugía le colocamos un sostén, le cubrimos las cicatrices también, ¿verdad? Con un material que protege la cicatriz y nos sirve a nosotros también de control, ¿verdad? Porque pasan 10, 15 días y si uno ve que el material de curación está bien, normalmente yo no necesito tocar, ¿verdad? Hay gente que se desespera por el hecho de que quiere tocar todos los días la herida para ver la cicatriz y todas esas cosas. En mi caso yo no persigo eso, pero le hacemos usar el sostén para que
absorba ese peso de la hinchazón, porque hay una hinchazón después y a veces es incómoda y a veces se hincha hasta inclusive la parte alta del tórax. Entonces tenemos que recomendarle al paciente que haga drenajes linfáticos. Esos drenajes le ayudan a deshincharse, a tomar forma más rápido y es tener paciencia, ¿verdad? El proceso dura, así como dijimos, 6 meses a 1 año. El drenaje linfático ayuda a que sea más cómodo ese proceso, pero hay cosas que no hay forma de evitar, ¿verdad? Y como se suele decir siempre, solamente el tiempo cura las heridas, entonces sí. Lastimosamente tenemos que esperar ese tiempo, ¿verdad? Ya. Y el tema del dolor, doctor, mira, molestias, dolor. Es muy variable. La sensación de pesadez casi todos los pacientes refieren que pasa relativamente rápido. Dolores locales, hay gente a la que le duele, hay gente a la que no le duele. Entonces, de repente es medio anecdótico. Uno tiene que cuidar, ¿verdad? Nosotros usamos anestésicos locales durante la cirugía. Eso ya evita el dolor de las primeras horas de postoperatorio. Y normalmente si el paciente no hace ninguna actividad física muy pesada o no sale a manejar o no levanta cosas pesadas, es muy difícil que eso duela. ¿Cuáles son las recomendaciones después de la operación? Justamente eso de manejar, de dormir boca abajo o de costado, boca arriba, no alzar, no sé. Yo le digo 2 semanas sin manejar, dormir preferentemente boca arriba y con cabeza alta. Y si va a dormir de costado, ya le advierto previamente, si me dicen no puedo dormir boca arriba y tengo que dormir de costado, le advierto previamente que el lado sobre el cual duerme se va a hinchar más. Porque el edema es agua, la hinchazón es agua, ¿verdad? Y el agua se va hacia el lugar más declive. Entonces, eso es más física que otra cosa, ¿verdad? Les digo que si tienen dolor en un punto específico, se pongan frío. Les recomiendo también, les doy analgesia siempre y antiinflamatorio, ¿verdad? Y nada, es siempre una instrucción en caso de molestia o de algo fuera de lo común, de lo cual no se habló, que me avisen, ¿verdad? Una cuestión que yo no suelo decir, ¿verdad? No le digo te puede hacer esto, te puede pasar aquello, porque normalmente el paciente ya asocia con que tiene que pasarle eso. Entonces yo le digo, si algo de lo que no hablamos te ocurre, llámame, me avisas. Entonces, cuando me llaman yo ya sé si es importante o no, y de acuerdo a las palabras que me dice, yo más o menos ya tengo una idea de qué estamos hablando, ¿verdad? Y siempre le digo al paciente que me avise, porque está la buena intención de la persona que acompaña, pero la persona que acompaña es un intérprete. Claro, claro. Entonces, yo siempre le digo al paciente, llámame vos, decime vos qué es lo que te pasa, y ahí nos ponemos de acuerdo. Perfecto. Doctor, hacemos un pequeño corte, a la vuelta vamos a estar con consultas, volvemos ya. Continuamos con nuestro invitado, el doctor Julio Recalde. Nos estuvo explicando muy pero muy bien cómo se realiza y quiénes deberían o pueden realizarse la reducción y levantamiento mamario. Y ahora hay preguntas que ustedes quieren hacerle al doctor y vamos con esta primera pregunta, por favor. ¿La reducción de mamas puede afectar la producción de leche materna o la lactancia? Bueno, idealmente la mayoría de las técnicas de reducción mamaria y de levantamiento están diseñadas para que se preserve. Es decir, que la señora, la mamá pueda volver a dar de mamar sin ningún problema. Hay técnicas cuando ya la mama es demasiado grande o hay otro tipo de inconvenientes en las cuales se propone hacer perder esa capacidad de amamantamiento con el fin de poder levantar esa mama.
pero no es lo más común. Perfecto. Vamos con otra consultita. A ver, por favor. ¿Se debe comunicar si se tiene antecedentes familiares o se tuvo cáncer de mama si se quiere realizar una cirugía mamaria? Sí, evidentemente que nosotros tenemos que estar enterados de eso porque vamos a ser más exigentes inclusive en los estudios preoperatorios. Los estudios preoperatorios casi siempre consisten en mamografía y ecografía, ¿verdad? Que permiten detectar, especialmente la mamografía permite detectar las lesiones cancerígenas. Pero tener una idea de los antecedentes familiares y personales es muy bueno, ¿verdad? Por lo general, la paciente que viene con un antecedente de cáncer de mama previo va a ser evidente al examinarla, ¿verdad? Y ahí nosotros podemos tener otro tipo de propuesta para la paciente, ¿verdad? Porque se puede plantear hacer una mastectomía subcutánea, hacer una reconstrucción inmediata. Hay una serie de un abanico otra vez que se abre en ese aspecto, ¿verdad? Pero siempre es bueno saber de dónde viene el paciente para ver qué propuesta hacerle. Perfecto. Vamos con esta última consultita. ¿Se recomienda la reducción y el levantamiento de mama en pacientes bariátricas que perdieron mucho peso? Sí, en realidad es una de las cirugías que más se realizan en los posbariátricos, ¿verdad? La gente que perdió mucho peso, vamos a decir, ya he visto gente que pierde 40 kilos y se le queda igual la mama arriba y marchita. Y he visto gente que perdió 10 kilos y la mama se le queda en el piso, ¿verdad? Entonces por eso siempre es individual la forma de reaccionar. Se puede hacer, hay técnicas especiales diseñadas otra vez para ese tipo de pacientes porque se trata de darle fuerza a esa mama, porque el paciente que tuvo una gran pérdida de peso siempre tiene tendencia a volver a la flacidez. Es decir, uno hace una cirugía, parece que se quedó una cosa espectacular ahí y después de 2 o 3 meses se empieza a caer otra vez. Pero es porque los tejidos ya no tienen fuerza. Claro. Los tejidos ya están vencidos y entonces uno tiene que tomar otro tipo de medidas. A veces hay que usar un tipo de tejido que se llama matriz dérmica u otro tipo de cosas como para darle sostén otra vez, ¿verdad? Y eso plantea costos diferentes, plantea abordajes diferentes, pero se puede hacer y es una de las cirugías que más pide la gente que ha perdido mucho peso. Perfecto. Bueno, terminamos las consultas y alguna recomendación que usted le quiere dar, doctor, que le puede dar a alguien que está viendo el programa y que dice, yo me quiero hacer eso porque me molesta, porque son muy grandes, porque no me siento cómoda con esto. Bueno, yo les recomiendo que dejen los preconceptos, ¿verdad? Los preconceptos son cosas que nos pone la sociedad en la cabeza y que muchas veces nos detienen y nos hacen perder tiempo en avanzar en nuestra vida. Hay gente que me dice, no, yo hace 30 años que me quiero hacer esta cirugía, pero no me dejaba mi mamá al principio, después no me dejó mi marido, después no me dejó mi aquello, mi lo otro, y ahora que ya soy viuda, ya mis hijos se fueron, ya no sé qué cosa, ahora vengo a hacerme el premio, ¿verdad? Consulten. Las consultas normalmente son pagables. Un buen médico normalmente te va a dar un consejo de amigo y te va a instruir. Normalmente nosotros tenemos que instruir al paciente, tenemos que darle respuestas. Y a veces la respuesta puede ser no, ¿verdad? Cuando las ideas son... Porque hoy en día con redes sociales la gente cree cualquier cosa, ¿verdad? Sí. Entonces nosotros tenemos que ser los que le orientamos al paciente, le animamos a que haga alguna cirugía o a que no se la realice, pero consulten, vengan junto a nosotros, siempre hay buena disposición, siempre podemos darles una mano en algo que es un anhelo para ustedes y yo creo que siempre vale la pena hacer la cirugía. Por supuesto.
para estar mejor y sentirse mejor. Así mismo. Y lo más importante es siempre acudir a un profesional serio y calificado. Y para eso pueden encontrar la lista de la asociación. La Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica. Eso, Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica. Doctor, muchas gracias. Muchísimas gracias, Vivi. Un saludo a la audiencia. Te esperamos en un próximo programa. Así. Y también a vos te esperamos en un próximo programa. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides lo que te digo siempre porque es cierto. Naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.